Bueno, buenos días y gracias por acompañarnos en este conversatorio. Hola. Hola. Bueno, sí, hola. Sí, Hola, buenos días. Gracias. Gracias por habernos invitado. En esta mañana vamos a conocer el sello Chuvalete Editores y nos van a presentar una de las novedades más bonitas, aunque difícil decir que es la más, todas están muy bellas, felicitaciones. Mi nombre es María Ortiz y voy a empezar por presentarles a dos de los integrantes del equipo de Chuvalete Editores. Entonces empecemos, volver chicas. Adriana Serrano, voy a leerles como para que no se me quede ningún dato. Adriana Serrano es una apasionada de la literatura y la cultura. Con formación en estudios literarios y un posgrado en estudios culturales, ha dedicado su carrera a promover la lectura en distintos contextos sociales. Su experiencia abarca la educación, la cultura y los procesos editoriales, con un enfoque especial en literatura infantil y juvenil. Adriana dejó huella al diseñar la primera especialización en literatura infantil y juvenil en Colombia, en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Además, lideró esfuerzos nacionales como la creación de la política pública de lectura, escritura, oralidad y bibliotecas escolares. Gerenció el Plan Nacional de Lectura y trabajó desde el Ministerio de Educación Nacional para transformar el acceso a los libros en el país. En Chuvalete Editores se concentra en la asesoría pedagógica y de contenidos y es un privilegio tenerla con nosotros hoy para conversar acá. Gracias, María. A ti, Adri. Y seguimos con Nicolás Jiménez. Él es filósofo de la Universidad Nacional de Colombia y un experto con amplia trayectoria en el sector editorial. Durante 16 años ha trabajado con entidades prometidas con la difusión de contenidos científicos y culturales, aportando su visión en los sectores universitario, público y privado. Como editor, Nicolás ha estado detrás de más de 200 publicaciones, gestionando desde los derechos de autor hasta la coordinación de equipos editoriales encargados de la corrección de estilo, el diseño gráfico y la producción. Más recientemente ha liderado la conceptualización y creación de Chuvalete Editores, un proyecto que refleja su pasión por los libros y la cultura, siempre acompañado por estrategias innovadoras de difusión y distribución. Atípico. Entonces, ahora sí, para entrar en contexto, quería empezar por contarles un docudato, y es que en este fin de semana, ayer y también hoy, se conmemora el Día Internacional para la Tolerancia, que proclamó la UNESCO en 1995 para celebrar el 50 aniversario de su fundación. En este día, en esta celebración, se hace un llamado a reflexionar sobre la tolerancia como el reconocimiento y el respeto por la diversidad, los derechos y las libertades de los demás. Entonces empezamos con este dato para que Adriana y Nico nos cuenten de dónde viene Chuvalete Editores, cómo llegamos al día de hoy y que hablemos un poquito sobre esos principios que están en la base del trabajo de esta editorial. Yo, el puro creo. Yo creo que Chuvalete Editores, puesto como está ahí ya los libros hoy y las ideas de donde vienen, es simultáneamente varias cosas. De un lado es la editorial que siempre soñamos tener, ¿cierto? Como hacer libros bonitos, hacer libros con intención, hacer libros en los que desde muy temprano en el proyecto celebramos el encuentro con los lectores. Entonces, de entrada, ahí está puesto en gran medida el corazón en este proyecto. Ya finalmente, luego de 16 años de freír, ahora sí, finalmente tenemos la editorial propia y eso es otro lugar, ¿cierto? Es un poco como lo soñado y el corazón y el alma puestos allí. Pero, digamos, también hay una serie de preguntas que se abren a la hora de construir un catálogo, ¿no? En la medida en que, como decía este amigo hace todo un montón de años, el catálogo es la obra del editor, ¿cierto? En juntar este volumen de voces, este volumen de ilustradores, estos textos y estas ideas, hay una intención clara de conectar nuevamente o reconectar con la lectura de los clásicos, pensando en cómo
comunicar o cómo conectar de manera como pila y adecuada a nuevos lectores con la literatura universal y clásicos en uno de los frentes de trabajo de la editorial, y en el otro frente de trabajo de la editorial de manera protagónica queremos ver cómo desarrollar preguntas de maneras originales, creo yo, y como de maneras atractivas sobre todo, de temas como sostenibilidad, equilibrio medioambiental, o hacer libros nomás porque son bonitos y que uno quiere una biblioteca y que tenga el libro objeto bonito que yo quiero y me resuena, ¿cierto? Eso también tiene un lugar importante en Chivalete. Entonces son como dos cosas, como una primera intención por soñarse un sello editorial pertinente para el país en este momento, pertinente para nuevos lectores en este momento, y digo nuevos lectores en la medida que estamos editando y publicando prioritariamente para niños y jóvenes, y de otro lado está como esta intención amplia de conectar literatura clásica con niñas y niños en el país hoy. Pues no sé qué más pueda decir, pero yo sí creo que hay a la base, digamos, de todo esto, de tu pregunta sobre el tema de la tolerancia y la diversidad. Yo creo que sí nos une una convicción, digamos, que es que la diversidad es como la base, digamos, de la riqueza cultural. Es decir, allí está, en ese reconocimiento es que están las posibilidades de construir culturalmente, y cuando lo hacemos desde la literatura, que además es para nosotros una hermosísima manera de hacerlo, aunque hay muchas más, por supuesto, sí creemos que la literatura nos da esas herramientas para poder, desde ese mundo, digamos, de ese universo y de esa historia que tenemos como humanidad, recoger miradas que han transitado por allí desde la literatura y han quedado plasmadas en grandes obras literarias. De allí también la idea de traer los clásicos y ver cómo podemos conectar un clásico del siglo XIX, europeo, etcétera, cómo lo podemos conectar con los jóvenes de hoy, por ejemplo. Entonces allí vienen una serie de recursos y estrategias editoriales, como por ejemplo están las ilustraciones, como por ejemplo está hacer unas traducciones, digamos, muy juiciosas, pero también muy digamos, que no representen una gran complejidad, pues, en el lenguaje, sin que eso signifique hacer cosas simples y con poca calidad. Entonces, digamos que allí hay una base importante en ese sentido que nos une, digamos, con la Chivalete en términos de nuestro proyecto como proyecto cultural también. Por otro lado, hay una apuesta, claro, hay una apuesta por convocar autores, ilustradores, temas, libros que ya existen, etcétera, que nos planteen preguntas que nos hagan pensar más allá, no que nos reafirmen en lugares cómodos de nuestro transitar por este mundo, sino que precisamente nos muevan a pensarnos este mundo. O sea, no tenemos un mundo muy en orden y muy agradable para los niños y niñas de hoy en día. O sea, ¿en qué mundo están? Y van a estar, peor aún, pensarlo, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Nosotros desde la literatura creo que podemos hacer es eso, plantear unas preguntas que a ellos les permitan como también pensarse en el mundo. Y ellos son sujetos en el mundo. Y nosotros queremos, ojalá, poder que con nuestros libros y, bueno, una serie de apuestas adicionales que van acompañando nuestros libros, pues podamos ayudar a que las preguntas se planteen cada vez mejores preguntas. Quizás no tengamos las respuestas, creo que no existen, pero hay maneras de aproximarse a ellas, hay maneras de leer lo que hemos sido como humanidad cuando vemos esos libros de siglos anteriores, pero nos vemos reflejados allí porque somos una humanidad que ha caminado junta. Y hoy necesitamos mirarnos como una humanidad común también. Súper importante. Hoy como más que... bueno, creo que respondieron en parte de la siguiente pregunta que ha preparado, y es ¿cómo piensan ustedes que la lectura desde la infancia y desde la juventud puede acompañar a los que son niños ahora y los que nos leerán en el futuro a construir una vida en la que la empatía, la curiosidad y el pensamiento crítico los motiven a ser más abiertos y precisamente a abrazar esa diversidad? ¿Creen que agregarían algo en ese sentido? Sí, podemos agregar algo, por supuesto, porque a veces
Esas tres cosas que pusiste juntas sí se dicen rápido y fácil, ¿no? Pero eso hace parte de unos procesos que inician los niños y las niñas desde que nacen, realmente. Poderles leer en voz alta, poder conversar, preguntarles desde que son muy pequeños incluso, hacerles preguntas sobre las cosas de la vida que los acompañan en la cotidianidad o un libro que estén leyendo, leerles en voz alta, etcétera, y conversar con ellos. Ahí empieza a abrirse una posibilidad de que al plantearse preguntas, pues también empiecen a trabajar en posibilidad con esa curiosidad de dar alguna respuesta. Entonces digamos que sí queremos sembrar allí, desde edades muy tempranas, queremos sembrar, y para padres, madres, docentes, etcétera, sembrar esa posibilidad de que nosotros como adultos podamos abrirles puertas. Eso es de verdad una gran apuesta que nos mueve muchísimo, nos anima mucho, es como una apuesta ética, pero también política desde Chivalete en términos de queremos ser posibilidades de apertura a lecturas del mundo diversas. Entonces, digamos, eso por ese lado en cuanto a la lectura como tal, pero luego vienen los procesos escolares. Entonces, en los procesos escolares, pues es un mundo lo que pasa con los niños y las niñas desde que ingresan al colegio, bueno, incluso al jardín infantil y los primeros grados del preescolar, pero cuando ya ingresan en los procesos ya como más robustos, formales del aprendizaje de la lengua escrita, allí pasa un fenómeno que es triste, y es que los niños en el preescolar generalmente les gusta leer y les gusta que les lean. Cuando llegan a primero de primaria, segundo de primaria, odian la lectura. Y así sucesivamente en la medida de que van avanzando en los tránsitos de cada ciclo escolar. Entonces sí hemos observado con mucho cuidado esas brechas que hay en los tránsitos de cada ciclo escolar. Y queremos como Chivalete trabajar, digamos, en brindar herramientas. Tenemos un programa pedagógico y de gestión del conocimiento que estamos construyendo, ya está muy, muy consolidado, digamos, pero que va a ser nuestro apoyo para docentes sobre todo, porque queremos que nuestros libros estén acompañando los procesos de formación de los niños y las niñas a lo largo de su trayectoria educativa. Y además, digamos, creo que a la hora de pensar en un programa que acompaña a lectores desde que tienen 3 o 4 años, ¿cierto? Como un primer encuentro con el libro, hasta que idealmente pues, los acompañamos a lo largo de toda su formación en el colegio. Y en el planteamiento de este plan, imaginamos acompañarlos al menos hasta el segundo año de universidad, ¿cierto? También nos preguntábamos en algún momento, de manera así como en las dos direcciones, ¿cómo hacemos para entrar en el aula y acompañar procesos de, primero, formación en lectoescritura, luego fortalecer habilidades como comprensión lectora, crítica, ¿cierto? ¿De qué manera podemos entrar al aula y acompañar de manera propicia un proceso de formación a lo largo de la vida de los estudiantes? Pero también nos imaginábamos de qué manera podemos construir un catálogo que pueda estar tanto dentro del aula como fuera, y de qué manera podemos reinstalar en la lectura un ejercicio atractivo, lúdico, entretenido. O sea, que el encuentro con el libro a cualquiera de estas edades pueda darse de manera espontánea y en mi caso, por ejemplo, y en el caso de mi familia, por ejemplo, ocurre que hay libros que fueron del primo mayor y luego fueron del primo que seguía, y luego fueron del primo que seguía, y luego llegaron a mis manos y ahí se quedaron, ¿no? Ahí se quedaron y yo todavía los tengo, y tengo libros que tienen 38, 40 años conmigo. Yo quisiera recrear esa experiencia en la medida en que logremos elaborar un catálogo que cumpla esa doble función. Una, estar dentro del aula y acompañar todo este proceso pedagógico, pero que también motive espacios lúdicos de leer porque me gusta y de esparcimiento. Nos queremos retornar ese estatus a la lectura, y por eso también hacer libros como los que presentamos hoy. O sea, de los 6 títulos que estamos presentando ahora, seguramente hablamos en particular de uno de ellos, pero ahí también es
creo yo, absolutamente valiosos hacer libros solo porque son bonitos hacerlos y solo porque es bonito tenerlos y solo porque es bonito leerlos. Ya, eso como que también ese espacio en el relacionamiento con el objeto del libro o con el contenido exista y esté muy presente en el carácter del sello editorial. Claro, recogería yo de lo que están diciendo que una característica bien especial de Chivalete de Editores y pues que igual vemos en el mercado del libro en general es que no son solamente libros para niños, no están pensados como de una manera cerrada, sino al contrario, como que pueden ser libros para la vida. Incluso a nosotros que ya grandes nos podemos reencontrar con los clásicos en unas ediciones muy cuidadas y muy chéveres. Entonces sigamos con una pregunta que a mí me parece que también es una de las características más especiales en el corazón de Chivalete Editores, y es que sabemos que tenemos este formato impreso, pero también están publicando en digital y en impresión bajo demanda. Porfa, cuéntenos sobre cómo esta propuesta editorial está pensando en llegar a lectores en regiones en los que típicamente no hay acceso a la lectura. ¿Cómo estamos pensando salir de Chapinir, de Saquinchero? Listo. Pues dos cosas ahí como bien particulares. El mundo, editar en el siglo XXI implica ser muy consciente de cómo has consumido hoy el conjunto de la producción cultural, cómo es consumido hoy el conjunto de la producción cultural. Y pues el libro está puesto hoy en un lugar, en estos días ha salido con mucha literatura sobre eso, un texto de Sternlight, que recién lanzaron, que se llama El libro contra todo lo demás, en la que hay una pregunta creo yo, de los editores en general al respecto de qué manera puedo entregar eficientemente contenido a mis lectores, ¿cierto? Entonces, claro, allí la edición digital posibilita que no solo en términos de inmediatez, sino en términos de costo, pues, nuestros lectores puedan acceder al libro. Impresión bajo demanda tiene todo el sentido hoy en la medida en que nos permite no meternos en la administración y la gestión de un inventario, que siempre es un rollo, ¿cierto? En un proyecto que esperamos dure mucho tiempo, pues en la casa tiene un espacio limitado y a mí ya no me dejan meter más libros a la casa. Entonces, pues, hacer tirajes en este momento puede ser dispendioso y por oposición, la impresión por demanda nos deja no solo hacer un ejemplar, ¿cierto?, en Bogotá y entregarlo en Medellín, o hacemos un ejemplar en Bogotá y lo entregamos en Arauca, sino que además nos da la opción de que si nos están viendo desde Chile, pues se imprime en Santiago y se entrega o en Buenos Aires o en México. Entonces, como recurso técnico, hay una posibilidad que como editor a la que había que apelar desde muy temprano en el proyecto. Por fortuna allí también tenemos una impresora guiada que creyó en este proyecto también desde un momento muy germinal y dijeron, no, pues hagamos impresión por demanda, hagamos edición digital, obviamente, con la idea de que el contenido los libros pueden ser consultados a costos mucho más favorables y el proyecto sigue al desarrollo de una aplicación por la que ya eventualmente hablaremos. Pero por lo pronto sí tiene que ver con, yo como editor, nosotros como editores, de qué manera podemos entregar el contenido en los vehículos en los que los lectores o los interesados o los estudiantes de hecho consumen lectura hoy, y estar en esos dispositivos, estar en esos canales es como clave en este momento. Sí, hay una cosa que es, digamos, todas estas nuevas maneras, digamos, de entrar en nuevas dinámicas del circuito editorial tradicional. Tradicionalmente
tenemos unos canales de distribución, los usuarios, las librerías sobre todo, pero hoy en día creo que tenemos más posibilidades de abrir canales y eso no significa ir en contra de un canal, significa abrir más posibilidades y esto pensando justamente en abrir más posibilidades de accesibilidad a los libros. Entonces, claro, si no sé, no sé, en algún municipio de Colombia, en muchos de hecho, no hay una librería, queremos poder llegar allá. Entonces, ¿cuáles son los canales que hoy en día la tecnología y todo esto nos permiten llegar? Esa es como la apuesta de Chivalete para estar allí. Y otra cosa con respecto a la pregunta que nos hacías, de cómo llegar, y ligado esto al tema de lo digital, por ejemplo, cómo llegar a lugares apartados donde no es fácil acceder a la lectura. Pero bueno, en primer lugar, varias cosas. Primero, hay que saber que están las bibliotecas públicas, que son una gran maravilla. La Red Nacional de Bibliotecas Públicas realmente hace un excelente trabajo, hace un trabajo incansable durante más de 30 años, creo, ya, van a ser 30 años. Y bueno, eso también tiene unos antecedentes más antiguos, pero digamos desde que existe el Ministerio de Cultura del año 97, que arranca a formalizarse todo esto, realmente ha tenido un alcance muy, muy impresionante. Eso a nivel país, a nivel Bogotá, pues Bibliored, etcétera. Las bibliotecas públicas son, bueno, cumpliendo una labor que no que pretendemos, digamos, ni siquiera de lejos poder reemplazar, ni esa es la idea. Pero, y además, hay otra cosa, en el Ministerio de Educación hicimos un ejercicio muy interesante del cual hay que aprender. Y es que por cerca de 3 años, y además fueron los años de pandemia, estuvo funcionando, se puso en marcha una biblioteca digital escolar. Al principio tuvo muchos detractores y ciertas reservas, porque mucha gente nos decía pues, que internet no hay en todo el país, y eso es cierto. ¿Cómo van a llevar libros digitales a los niños de municipios donde no, corregimiento donde no hay internet? Bueno, este ejercicio que se hizo que fue un piloto, realmente duró 3 años, cerca de 3 años, un poco más, nos permitió darnos cuenta, por ejemplo, de las maneras de leer, las maneras de acceder a la lectura y de tener internet. Entonces nos dimos cuenta de que, digamos, en las estadísticas que nos permitía revisar esta biblioteca digital, nos dimos cuenta, por ejemplo, primero que el dispositivo en el que más se leía es en celulares. Luego, cuando empezamos a trabajar ya con los docentes, probar una actividad con docentes y demás, nos empezamos a dar cuenta de que los niños y las niñas les decían a su papá y a su mamá: cuando vaya para el pueblo, allá péguese del internet de la alcaldía y descárgueme tal libro. Entonces sí se puede, es decir, sí hay posibilidades de pensar. Obviamente estamos muy mal en términos de conectividad, eso es un tema en el que hay que trabajar fuertemente, pero con lo que tenemos podemos hacer cosas. Y ahí es donde Chivalete quiere estar, es mirando las oportunidades, no solamente quedándonos instalados en una posición de no se pudo o no se puede, o estamos limitados, o no queremos mirar las oportunidades, abrir las oportunidades y llevárselas a las personas. Ese es nuestro objetivo. Y lo otro, en esa misma dirección de que lleves el teléfono y descargue el libro en la alcaldía. Yo creo que el libro hoy tiene muchas formas, ¿cierto? También con esta idea de editar en el siglo XXI y ser conscientes de la manera en la que el público al que queremos llegar consume contenido, implica que estos objetos que tenemos aquí al frente necesariamente deban tener múltiples formas. Y por ahí derecho hay otro de esos ejes de trabajo que está ya saliendo del tintero en lo editorial, pero que está muy presente también, es volver sobre esta conceptualización noventera de los transmedia, que son una maravilla, ¿cierto? Entonces tenemos el texto, tenemos la novela gráfica, tenemos el cómic, tenemos el video, tenemos el podcast, tenemos múltiples maneras en las que podemos ofrecer a un grupo de lectores al que queremos llegar de manera inmediata distintas avenidas de acceso e ingreso al texto. Entonces allí, antes que decir, uy, no, pero espera, hacemos libros, hacemos videos, hacemos podcast, ¿de qué hacemos? La pregunta es distinta, la pregunta es, esta es nuestra audiencia,
nuestra audiencia está leyendo y está consumiendo el contenido de esta manera. Editar significa allí entonces hay que superar no solo un reto técnico para producir el objeto libro, sino de qué manera podemos dar pasos pertinentes, prudentes y ojalá supuestamente viables para que este contenido viaje en los vehículos que tienen que viajar y en ese mismo tránsito que las historias puedan desarrollarse, que eso es un poco la idea del transmedia. En el objeto libro tenemos un contenido de una manera, en el video avanzamos en otra, en el podcast damos un par de pasos en la historia, los personajes se hacen más o menos complejos, etc. Entonces, allí en términos de medio, también hay una pregunta abierta que esperamos ir resolviendo proyecto a proyecto. Yo quiero complementar ahí algo, y es justamente lo que dice Nico, es cierto, o sea, estamos frente a unos jóvenes, niños, niñas, una población que pues está consumiendo unos contenidos determinados y a su gusto además, con una gran diversidad de opciones, que obviamente el mainstream que arrastra a mucha gente, ¿qué tal? Bueno, también sabemos eso, pasa con la música, pasado siempre, con la moda, etc. Pero lo cierto es que hoy las personas tienen posibilidades de elegir a su gusto qué contenidos consumen. Entonces, primero eso. Segundo, digamos que lo que menciona Nico tiene sentido, para nosotros tiene muchísimo sentido, porque estamos llevando contenidos para lo que quieren y cómo quieren consumirlo, cómo quieren leerlo, qué experiencia, más que cómo quieren consumirlo, porque la palabra no es la adecuada, es qué experiencia les puede suscitar, ¿no? Y yo creo que tenemos una juventud y una infancia que está muy carente de experiencias realmente, y de entender que sus experiencias pues les sirven para pensarse, para crecer y para vivir. Entonces, eso queremos acompañar esos procesos. Pero hay una cosa adicional que quería decir también, es estas formas diversas de formatos que estamos a lo que estamos apostándole con Chivalete también es una apuesta por justamente la cultura de la convergencia, que es tal cual, así como la llaman los especialistas en estos temas de todas las formas, los transmedia y todo esto, pues cómo convergen. Las redes sociales son una muestra de ello. Ahí vemos videos, oímos música, noticias, etcétera. O sea, qué consumimos es lo que determina mi camino como usuario de ese tipo de mecanismos, pues, que me conectan con el mundo. Entonces, digamos que esa es una apuesta clara del Chivalete, es la cultura de la convergencia existe, es un hecho. Nosotros no estamos aquí para combatirla, no queremos ser eso, queremos ser el canal que favorece, facilita y que permite tener acceso a unos contenidos de valor estético, de reflexión, de crecimiento, etc. Esa es como la apuesta. Por otro lado, en términos de lo digital, es decir, como de tener los libros en digital, hay una reflexión que nos hemos hecho también y es en torno a lo que significa atesorar los libros. Bueno, Nicolás también le pasa lo mismo que a mí, pues atesoramos libros, somos un poco obsesivos con eso, ya no nos caben en la casa los libros a cada uno, entonces pues eso pasa, y pasa obviamente en el mundo de hoy, es cada vez más difícil encontrar los espacios para poner todos estos libros, pero también es cierto que sí, yendo antes del deseo de conservar, el deseo de guardar, el deseo de tener al acceso, digamos, un libro que lo pueda recoger de mi biblioteca y volver a ojear, leer, etc. Creo que tenemos que trabajar también en fortalecer o en afianzar, digamos, el deseo de cuidar, así sea un objeto que tengamos. Y si es digital también, es decir, que si ya está tan inmerso lo digital en la vida de los niños y las niñas, pues también tener una biblioteca personal se puede, desde lo digital y desde lo físico. Chivalete quiero apostar por las dos, que estos niños y estas niñas nos tengan tanto en físico como en lo digital que quieran tener de Chivalete. Esa es una apuesta. Y totalmente como coherente con la realidad real, es que no podemos ser como sordos a la tecnología y al momento que estamos viviendo. Recogiendo un poquito lo que estabas diciendo, me parece que es como, decía un conocido, aumentar el riesgo de que nos lean, aumentar al máximo el riesgo de que nos encuentren, pero también
quisiera como dejar el mensaje de que no queremos como llegar accidentalmente a ciertos espacios, sino que hay toda una planeación, todo un desarrollo, todo un querer llegar a donde no es tradicional que lleguen los libros. Ya que estaban hablando del podcast y del blog, aprovecho para decirle a nuestra audiencia que está la página web de Chivalete, editores.com, donde pueden encontrar pues el acceso a los contenidos que se están publicando actualmente en otros formatos. Y bueno, sigamos un poquito sobre este tema de lo digital, que genera muchas pasiones y muchos temores, con esta idea de que las herramientas tecnológicas cada vez están más metidas en la vida. Hablemos sobre cómo replantear el liderazgo que tiene el liderazgo que tiene el impreso sobre la pantalla. Cómo pensamos que la pantalla puede no necesariamente ser el coco, sino en muchos momentos como la puerta para que nuestros lectores ideales se encuentren con estos contenidos. Cómo captamos la atención de niños y jóvenes por encima del entretenimiento, ahí como sin sentido. Pues, a ver, sí, no, pues, dos cosas para ir detrás. También he visto como muy recientemente una pregunta como difícil de responder. Primero, de entrada, ¿qué sea el libro digital? Esa es una pregunta que el mercado no ha respondido. Hay múltiples experiencias y formatos en los que decimos, bueno, eso es un libro digital, puede ser un archivo PDF, EPUB 3, o es un proyecto transmedia, es una página web, ¿cierto? Yo creo que allí hay mucho por explorar. Y lejos de haber una definición o una tendencia clara que identifique, claro, o sea, esto es un libro digital, hay una pregunta amplia y creo no vale la pena responderla. Creo que lo más afortunado es poder desarrollar cada proyecto en los medios en los que sea propicio para desarrollar un universo narrativo y conectar pues, en esa medida con la audiencia. Eso solo es posible en digital, ¿cierto? Eso solo es posible en digital y no solo por la distancia que hay entre Bogotá y La Tola, sino pues hasta la página, el objeto, te da un mundo, ¿cierto? La imaginación del lector te da otro universo, pero en términos de medio y de desarrollo, y en muchos casos, de desarrollo en muchos casos, pues sí, hay en opciones se me viene ya toda la palabra. Pero ya, lo otro es, hay retos interesantes que en este momento están de manera protagónica puestos en nuestras manos, pero será una pregunta que iremos transmitiendo poco a poco los autores, y es: el autor produce textos, sí, el autor produce ilustración, sí, pero también vamos a necesitar de estos proyectos, en estos proyectos en particular, de autores mucho más flexibles que también puedan producir o acompañarnos en la producción de guión, animación, que no sean tímidos frente a un micrófono, así como para echarse un rollo en un podcast, ¿cierto? Entonces, eso. Vamos. No sé si respondí a la pregunta, creo que me estoy en conflicto. Pues sí. Claro, lo que pasa es que cuando vemos lo digital, no como un coco, como tú dices, sino como una oportunidad, surgen muchas preguntas. No debemos dejarnos de preguntar justamente sobre también los riesgos o los cambios que eso nos trae, y no ser inocentes frente al cambio, y no ser absolutamente, digamos, sí, ¿cómo se llama esto? Se me fue la palabra, sí, ir como a la deriva, digamos, como que no ser conscientes de aquí tenemos una oportunidad, estas son herramientas, queremos ponerlas a nuestro servicio, al servicio de Chivalete y Chivalete al servicio de las personas, pero vamos a usarlas como herramientas.
¿sí? Entonces, en ese sentido, al hablar de los, por ejemplo, que hablaba anteriormente, los canales de distribución, los dispositivos en donde se puede acceder a contenidos de Chivalete, etcétera, y así podemos mencionar muchas cosas, la lectura digital, etcétera, es como eso es una forma más en la que el mundo ha llegado a transmitir historias, conocimientos, saberes, etcétera, pero ha habido muchas a lo largo de la historia. Cada tránsito, cada transición, que claro, cada vez se dan en periodos más cortos, pero pues ha evolucionado la historia. O sea, la imprenta, pues, lo digital, o quizá antes que hubo, pues muchas cosas, el paso del papiro a la imprenta, o sea, eso debió ser una locura. Pero así, o sea, cada tránsito de cómo nos contamos, de cómo transmitimos lo escrito, han sido revoluciones culturales a nivel de la humanidad. Creo que estamos viviendo una revolución. A veces no nos damos cuenta, cuando uno está como en el ojo del huracán, pues no ve el huracán, por supuesto, y aquí estamos en este gran movimiento. Y yo creo que la idea es, justamente cuando digo no ser ingenuos, es mirémonos también desde allí, no quedémonos conformes en que estamos en el ojo del huracán y ya, o quedarnos anclados en un pasado que de pronto también, no sé, digamos, no va acorde también con las transiciones y las transformaciones que hay. Entonces, digamos, es un poco estar aquí y allá, ¿no? O sea, ser consciente de que estamos en una transición, estamos en una revolución, de una más de las revoluciones del libro, como las llama Roger Chartier, por ejemplo, las revoluciones del libro y la lectura, estamos en una. Y venimos desde hace unos cuantos años, pero esto ha tenido cantidades de transformaciones más pequeñitas en esa gran transformación que venimos transitando desde hace ya unos 20, 30 años. Entonces, digamos que lo que queremos es justamente hacer de eso herramientas a nuestro favor, herramientas a favor de nuestros usuarios. Y también ya me perdí, no sé si ya respondí la pregunta, pero quería decir que lo digital justamente es nada, lo que ya he dicho, es una manera más, no es luchar contra ella, es hacerlo mejor. Sí, ahora yo iba antes de que se me fuera la paloma, es en lo digital, que creo yo hoy podemos recaer en una experiencia de lectura y de aproximación a los textos similar para niños en todo el país, y con esto quiero decir, es distinto y estudias en Bogotá, es distinto y estudias en una escuelita de variedad que queda a 45 minutos de Riohacha, en las que probablemente no estás en un curso, sino que el mismo profesor está dictando 2 o 3 cursos y el mismo profesor dicta todas las materias. La experiencia en la formación y educación de muchos niños es distinta. ¿A dónde está una de las ideas que está detrás de un poco el copy que utilizamos normalmente en Chivalete, de la democratización de la lectura? Justo en el ecosistema digital hay una cosa a la que de pronto algunos colegas todavía ven con alergia, que es la inteligencia artificial, y es, oiga, venga, antes que dejarla de lado, ¿por qué no incorporamos instrumentos de inteligencia artificial para que lectores desordenados como yo, que están leyendo 5 cosas al tiempo, puedan ingresar un contenido a un texto, y ojalá la inteligencia artificial, antes de que uno arranque a leer, le cuento un resumito de, oiga, venga, este libro usted no lo vio hace 4 meses, aquí vamos en que este personaje hizo que esto, vamos en este punto en la historia, pero eso, de entrada. Y de otro lado, a donde está la apuesta, venga, aquí podemos hacer una cosa, un ejercicio realmente democrático, es en la formación en que en la aproximación de los textos, la inteligencia artificial pueda meter la cucharada en el proceso de lectura de cualquier texto, a cualquier edad, y le cuente a uno, imagínese leer a Ulises, ¿cierto? Que toca con diccionario a bordo. Oiga, mire, aquí a qué va a pasar que este personaje hizo esto por esta razón. ¿Se pilló qué pasó? Oiga, aquí ocurrió un giro en la trama importante. ¿Se pilló qué pasó? Oiga, mire, aquí a manera de chisme de cuento, esta calle es importante por donde ocurren estas acciones, ¿cierto? Que sea la experiencia sobre el texto, entregar un contexto que no necesariamente tiene el lector a mano, y en esa medida que la experiencia sea muchísimo más rica.
¿cierto? Hasta ciertos límites, y eso tendrá unas graduaciones y unas modulaciones que habrá que hacer, sí, claro, pero en términos de acceso y contexto creo que podemos hacer mucho en esa dirección, y eso solo lo podemos hacer en un ecosistema digital. Pero hay una cosa importantísima hay que anotar también, justamente porque sabemos que este tema de la inteligencia artificial pues es muy nuevo. Nosotros somos conscientes y digamos nuestra intención y nuestro digamos, marco ético que tenemos clarísimo frente al uso de la inteligencia artificial es que es una herramienta, primero. Segundo, esta herramienta no va a reemplazar la experiencia humana jamás. Entonces nosotros tampoco pretendemos, con esa descripción que acaba de decir Nico, no pretendemos reemplazar ni al papá o a la mamá que converse con el niño sobre la lectura, ni al docente, ni al mediador de lectura, para nada. En la experiencia humana jamás se podrá reemplazar el contacto humano, el diálogo cara a cara. No. Y fíjense lo que nos costó en la pandemia, aprender a comunicarnos a través de cámaras. Nos costó mucho y tenemos además mucho que recuperar allí porque hubo niños y niñas que estaban comenzando sus etapas escolares o su vida preadolescentes, pues que estuvieron encerrados 3 años, pues eso no es muy favorable. Hay que recuperar la posibilidad de la experiencia y del contacto de los humanos, de las personas en vivo y en directo. Entonces nosotros no pretendemos que esta herramienta, ni que se entienda de esa manera, no queremos reemplazar ni la labor de un mediador, de un docente, de un padre, madre de familia, y bueno, a todos ellos los podemos llamar mediadores. No, queremos es suscitar justamente que al tener más posibilidades de ser consciente, de tener esas ayudas, el lector o la lectora de los niños, de que haya una voz que le diga, es ese Pepe Grillo, de que le diga, hey, ¿te pillaste tal cosa? O sea, ayuda a mantener de alguna manera el vínculo con esa lectura, con esa historia. Y como dice Nico, los que somos lectores, yo no los llamo desordenados, tengo un amigo que los llama lectores promiscuos, claro, esa es una manera más. Tenemos encima de la mesa de noche, esto va creciendo así. Y claro, y leemos al tiempo cosas. Yo no puedo leer un solo libro, la verdad no lo puedo hacer. Entonces leo muchos de diferentes tipos, además literatura o otras cosas, entonces, claro, pero a veces, ¿qué pasa? Eso es cierto, a veces hay un libro que se quedó allí mucho tiempo y cuando uno lo retoma, pues tiene que devolverse unas cuantas páginas para volver a recordar. Entonces, si yo tengo esa vocecita que me dice a mí, ¿te acuerdas que quedamos en esto y esto y esto? ¿Te acuerdas que, no sé, subrayaste esto? Porque es que eso es lo otro, es no perder las prácticas, que es tener un libro en la mano. Subrayar, anotar, escribir la frase que le nació a uno inspirado por otra frase que leyó, en fin. Entonces no queremos ser ese reemplazo de estos oficios y de estas tareas tan bonitas y tan necesarias en la sociedad, sino queremos ser un apoyo, precisamente una herramienta. O sea, para nosotros está clarísimo nuestro límite ético, ahí sí, del uso de la inteligencia artificial es hasta dónde deja de ser una herramienta, hasta dónde deja de estar a mi servicio, a mi voluntad y bajo mis propósitos. Ese es el límite para Chivalete. Lo que estoy como recogiendo de esta pregunta es, lo que quiero decir es que me gusta que ustedes son lectores curiosos y en esa medida como que eso está metido en el alma de Chivalete. No estamos así como haciendo caso omiso de lo real que les decía ahorita, sino como que la pregunta es cómo le sacamos el mejor provecho y cómo llevar a los lectores el lado positivo de la tecnología con una reflexión seria detrás. O sea, no te juegan, no ser inocentes, no decir, ay, sí, no, qué maravilla, todo en red, porque también sabemos que nuestro público es un público al que cuidar. O sea, hay que cuidar y hay que acompañar y me encanta porque esto lleva al siguiente dato curioso que les tenía en la siguiente pregunta, y es que de acuerdo con datos recientes del Instituto de Estadísticas de la UNESCO, el 36% de niños y adolescentes en América Latina no alcanzan niveles adecuados de comprensión lectora, y esta cifra se eleva al 62% entre estudiantes de secundaria. Cuéntenos un poco qué piensan en Chivalete Editores sobre esta problemática y cómo se puede mejorar
después de la pandemia, en la mitad de la revolución tecnológica, en la mitad del fin del mundo, esa relación tan fundamental y humana entre los más chiquitos y los libros. Yo arranco ahí. Esa cifra, Mari, esa cifra es escalofriante. Y claro que tiene que ver, por supuesto, con la pérdida de aprendizajes, con unas brechas grandes que se dan además en determinados territorios, digamos, en el planeta. Pues obviamente hay países, por supuesto, que tenemos índices más bajos que otros, en fin. Pero yo creo que tenemos que pensar, yo siempre digo, preguntémonos antes de esa cifra, ¿qué ha pasado? Antes de pensar en que el problema es de aprendizaje de la lectura y la escritura, pensemos qué ha pasado con ese niño o esa niña antes de. Y antes de ingresar a procesos formales de la educación formal, digamos, en procesos de aprendizaje de la lengua escrita, ¿qué ha pasado antes de eso? Ha pasado que ha tenido por lo menos unos 5 años, de sus primeros 5 años de vida, rodeado de personas con quienes se ha comunicado o no, o se ha comunicado de mejor manera o no. Entonces es cómo enriquecemos los contextos en donde se empieza a forjar, digamos, las posibilidades de la comunicación humana. O sea, antes de llegar a decir, es que el método pedagógico era bueno o no era bueno, es que yo creo que tenemos que pensar un poco antes, porque es que los niños y las niñas están llegando con también muchas dificultades de comunicación con su papá y su mamá, pues son sus primeros seres en el mundo, digamos. Entonces ahí tenemos que pensarnos es también cómo ayudamos a que padres, madres y esos contextos familiares también se enriquezcan y le permitan o le ofrezcan a estos niños una riqueza cultural, una riqueza de lenguaje que los haga navegar con facilidad en la manera de expresarse. Yo creo que eso es un primer pasito que desde donde podamos tenemos que poder entrar a ayudar, o sea, hay que ayudar en eso. Eso es construir sociedad, eso es construir de verdad, no sé, un colectivo mucho más consciente de que en nuestras manos están nuevas generaciones que están creciendo en un mundo que de verdad cada vez es más complejo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer pequeñas acciones, pero con gran trascendencia. Y ahí Chivaleta también quiere estar como un poco ayudando en esa reflexión. Entonces, primero eso, dar posibilidades de que la riqueza del lenguaje, del uso de la palabra, de la comunicación humana, sea lo que posibilite que lleguen a procesos formales de aprendizaje en la lengua escrita con mayor bagaje, digamos, en ese sentido. Y por supuesto, pues ya la labor de la escuela pues es indiscutible, por supuesto que es indiscutible, la labor obviamente de todo lo público, que está en las bibliotecas justamente, que están poder acceder a que las bibliotecas, a la programación que tienen las bibliotecas. O sea, en Colombia, yo creo que Colombia es uno de los países que tiene una gran trayectoria, digamos, en ese tipo de creación, digamos, de posibilidades de acceso a la palabra, porque no solamente a los libros. Lo que sucede en las bibliotecas pasan muchas cosas y hay muchas experiencias posibles en torno al conocimiento. Entonces es cómo podemos como sociedad ayudar a sumar para que todo ese entorno ayude a que los procesos de formación, de aprendizaje de la lengua escrita no queden solamente en manos de el docente de primer grado, de segundo, de tercero, etcétera, porque es que no es el docente solamente el único responsable de la formación de un sujeto que no es solamente alumno. Un sujeto es un sujeto en todos los momentos de la vida, de la cotidianidad de la sociedad. Entonces ahí es donde tenemos que pensarnos. Por eso yo digo siempre, hagámonos las preguntas un pasito antes. A ver, ¿qué está pasando? Sí, esto nos da para traer con eso. Solo te paréntesis cortico y yo te pregunto. De una de esas conversaciones más fuertes, creo yo, uno de los puntos más fuertes de las conversaciones que tuvimos a la hora de concebir Chivalete como proyecto, a la hora de redactar una política editorial, y es, oiga, venga, mirando la historia institucional, al menos la colombiana, hasta donde la conocemos, reflexionábamos, oiga, pareciera haber un vacío en
institucional a la hora de formular una política de Estado al respecto del fomento, mediación de la lectura, ¿cierto? Hay esfuerzos importantes, hay experiencias institucionales, hay momentos en la historia de las instituciones en el país que son afortunados y de los que yo recuerdo, pues para estar en la biblioteca, bien chiquito, salió de una cosa que se llamaba para niños de América Latina, cuentos de espantos y aparecidos para América Latina. Pues, sí, o sea, hay en la historia de las instituciones, al menos en Colombia, hay unos hitos importantísimos, pero no hay una política de Estado en lo que tiene que ver con fomento y mediación de la lectura. Y eso ocasiona unas cifras violentas. O sea, cuando decimos hoy, mira, en Colombia el X%, larguísimo X% del déficit de lectura es un efecto de que acceso al libro objeto, infraestructura de bibliotecas. En Bogotá nos damos unos dibujos alucinantes, pero de una hora de por allá de cualquier peaje es un camello. Yo creo que hay unas oportunidades y unos retos gigantes para un proyecto como este que espera no tener, que espera tener una vida, un par de décadas al menos, y acompañar a un grupo de lectores desde su primer acercamiento al libro objeto hasta, como les decía hace un rato, a otras editoriales, pues yo solo soy del segundo grado de universidad, ¿cierto? Eso. Sí, súper importante. Me hiciste recordar a una youtuber muy popular que nació en un municipio, se crió en un municipio cerca de Bogotá y contaba que en su casa pues no había mucha plata y si había, no sé, 20.000 pesos para escoger entre que le compraran una muñeca y un libro, ella iba a elegir la muñeca. Entonces, pues sabemos que esa es la realidad y me hacen pensar también en otra estadística que vi de unas encuestas que hicieron en España con jóvenes sobre la lectura de la pandemia y el confinamiento, que yo creo que decimos pandemia y todos tiritamos, como que ya no vale más de eso. Pero lo que me parece bonito es que como el 80% de los jóvenes decían que encontraron en la lectura un refugio. Y planteaba la pregunta también en términos del fin del mundo, porque me parece que soy testigo de que detrás de todas las conversaciones que hay en Chivalete Editores hay una intención muy clara para que los niños y los jóvenes se acerquen al libro y digan, oiga, mire, qué osito tan bonito, pero que en la lectura y en ese mundo narrativo en el que se meten encuentren refugio y encuentren como esperanzas y herramientas para que ojalá tengamos todos un futuro un poquito menos oscuro. Con esa idea, entonces conectamos con la siguiente parte de la conversación y es que quiero que hablemos de ese libro que decía al comienzo, que es uno de los más bellos de esta tanda de novedades, que es Sol de 10 Venados. Este libro me conecta mentalmente con dos de los temas más importantes globales de la agenda mundial del último mes, que son sostenibilidad y biodiversidad. ¿Qué nos pueden contar sobre la importancia de este tema para que, como desde que nos conectamos con nuestros niños y niñas lectores, cómo hacemos aquí que las familias se acerquen a su propio entorno natural, pensando en que ya nos contarán la zona geográfica en la que se desarrolla este libro, como que nos encontremos con la naturaleza de una forma distinta? Cero spoilers, ¿no? Tres cosas con este libro y un poco como en la concepción de esta colección de ciencias naturales o como temas de ciencia o divulgación científica de Chivalete. Cuando uno habla hoy de temas medioambientales, con todo lo de moda que estuvo ahorita recién en la COP16 en Cali,
de qué manera podemos presentar un contenido valioso, motivo, original, sin dejar de lado un mensaje, ¿cierto? Que es un poco la consigna de la colección. Fue bonito pensar en, venga, construyámonos una historia, venga, démosle a los papás o a los profesores el chance de acompañar el desarrollo de una historia de niños chiquitos. Démosle el chance a los niños de quedarse en una página y escuchar una ilustración rica y viva, llena de contenido, y al mismo tiempo, en la medida en que vamos entrándonos en este mundo un poco desaparecido de los Andes, en el que hay osos, en el que hay coatís, en el que hay ardillas, en el que hay venados, ¿cierto? En los que ese mundo ocurría en el conjunto de los Andes y no solo en el Parque Natural Chimbaza, ¿cierto? Pensábamos de qué manera podemos narrar esta historia, permitir que los chicos exploren el universo de la ilustración que está contenido en este libro, y al mismo tiempo de qué manera podemos generar, ahora les pongo cerca de la cámara, de qué manera podemos generar un número de definiciones y de contenidos y de descripción de lo que en efecto acaban de narrar o acaban de entender o acaban de curiosear en la lectura de este viaje que nos hicimos en este libro. Si quieres, te lo comparto para que le des una mirada. Ahí que hacemos, o sea, nos ficcionamos un viaje de los ositos que bajan desde el parque hasta la sabana. Y con ese motivo hacemos un recorrido por un número de especies hoy consideradas en peligro, otras por fortuna abundantes todavía, unas emblemáticas, unas más o menos desconocidas. Pero sí, un poco la pregunta es, y un poco la pregunta, como se debe entender, pasa por de qué manera podemos hacer divulgación científica pertinente, dura, interesante y atractivo, utilizando ficción y no ficción balanceadas de una manera que van a estar en la Me quedé pensando pues en lo que estamos viviendo hoy en día en Bogotá, ¿no? Este invierno, estas inundaciones, pues esto no es gratuito, esto es parte de lo que hemos hecho a lo largo de muchísimos años, en donde los ecosistemas pues se han afectado con una urbanización, un desarrollo urbano, digamos que creo yo que sin mucha planeación o proyección, digamos, en ese sentido de cuidado pues, del medio ambiente y demás. Y bueno, pues el contexto justamente del Sol de los Venados pues es la sabana, estas sabanas andinas, digamos, y las especies que allí aparecen justamente son las que sabemos pues que están en los humedales, incluso acá en Bogotá. Los humedales en Bogotá hoy en día pues están muchísimos. Estaba leyendo una cifra, a propósito de cifras, estaba leyendo una cifra bastante impresionante, y es que a comienzos del siglo XX Bogotá tenía más de 50.000 hectáreas de humedales. Hoy en día tenemos 900. Entonces, obviamente, el daño ambiental es total. Y aquí estamos viviendo las consecuencias de ese daño ambiental, de haber pavimentado humedales, de haber construido sobre los humedales y no estar permitiendo que el flujo del agua, que son las aguas que nacen en los cerros orientales de Bogotá y conectan con a desembocar, digamos, en el río Bogotá, es decir, atraviesan todo Bogotá de oriente a occidente, pues resulta que les taponamos las vías, la avenida Suba, les taponamos las formas de digamos, estos flujos del agua, que unos son visibles porque van por encima del nivel pues, de aquí nomás, pero hay aguas subterráneas también, y todo eso se afectó. Entonces, ¿eso qué hizo? Cambió obviamente la posibilidad de que muchas especies pudieran vivir allí, cambió la posibilidad de que especies migratorias, aves migratorias, pudieran parar aquí, porque ya no existen ciertos árboles, es un desastre.
Es un desastre lo que ha sucedido. Entonces, estamos viviendo las consecuencias hoy en Bogotá. Me quedé elevada un poco pensando en eso porque de verdad es muy difícil no ser conscientes hoy porque la realidad nos está golpeando, pero de frente, diciéndonos, oiga, reaccione, reaccione. Esta es nuestra manera de reaccionar y decir, mire, tenemos esto, todavía nos queda un poquito, salvémoslo, ayudemos entre todos, seamos conscientes de que esto, así sea poquito que nos quede, de alguna manera es lo que les queda a estos niños y niñas, es lo que les vamos a dejar a estos adultos, todos los que estamos aquí sentados y los que han pasado en generaciones anteriores, es lo que les estamos dejando a estos niños y niñas. Entonces, hablar de este recorrido, que es una historia muy linda, digamos, de una familia de osos de anteojos que van caminando y van encontrándose con lo que se debería encontrar en una humedad o en estos, digamos, lugares pues, de páramo y las especies que hay allí y demás. Es como decirles también a los niños, miren que todo esto sí existe. O sea, más allá del ladrillo y del andén de cemento, mira que hay lugares en donde esto sí existe. Entonces es como una entrada y una invitación, por supuesto, a que también no solamente las conozcamos a través de los libros, sino salgamos con los niños y las niñas. Vamos a vivir con la naturaleza y a que tengan el contacto con la naturaleza, a que reconozcan esa florecita en vivo y en directo y que sepan que está viva y que entonces tenemos que cuidarla, ¿no? Entonces es un poco eso, es como nuevamente volvemos al tema de Chivalete quiere ser una puerta, una invitación a vivir más y mejores experiencias más conscientes. Okay. Se nos ha perdido el micrófono. La realidad de transmitir en vivo. Sí, me parece súper bonito este libro que yo creo que para todos es claro que uno le coge cariño a lo que conoce, ¿cierto? O sea, si a mí me dicen, no, pues sí, la universidad y tal, es una cosa por allá voladísima, ni idea, pero cuando ya entiendo y veo y me cuentan en una forma bonita, pensada, ¿qué es lo que me estoy perdiendo? Pues bueno, ahí invitamos más al cuidado. Todos invitadísimos a que se acerquen al libro para picarle la curiosidad a nuestros asistentes en línea y llevarnos a lo multimedial. De pronto ahora en Insta podemos poner un par de foticos de detalles de nuestras ilustraciones preferidas que realmente es que a mí me chiflan las truchas. O sea. Y cuéntenos, aparte de estas bellezas que tenemos aquí hoy sobre la mesa, ¿qué se viene para Chivalete? ¿Qué tenemos en el tintero? ¿Cómo luce el 2025? ¿Qué estamos preparando? Los artistas. Entonces, ¿de qué tamaño es la locura del proyecto? Pues, hoy presentamos finalmente, ya presentamos 6 títulos. En algún momento nos conversábamos con distintos amigos y ¿con cuántos libros ya uno puede lanzar un sello editorial? Yo creo que es el primero. Sí, hay una idea clara de catálogo, hay una serie de composiciones claras y precisas como ideas y una apuesta que orienta allí el desarrollo de una editorial que presentamos 6 títulos, 3 traducciones, 3 clásicos, pues, Alicia en el País de las Maravillas, Las Aventuras de Alicia en el País de las Maravillas, el extraño caso de el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, Millones de gatos de Juan Talar, 3 clásicos y 3 títulos, doctores, uno de esos que son de los venados, dinosaurios en otras de estatura y Nunano País. Estos son como un primer vistazo a lo que puede hacer la editorial. Claramente hay una apuesta por los clásicos, claramente hay una apuesta por mirar asuntos del mundo contemporáneo, claramente hay una apuesta por estar en el aula y acompañar procesos de formación, claramente hay una apuesta por estar fuera del aula y acompañar el entretenimiento. Pero, vemos en el bote de tinta de Chivalete, vienen, creo yo, 3 o 4 proyectos que
pueden ser decisivos para el sello editorial. De un lado, y esa se la voy a dejar aquí, que hablemos un poco del texto de Nadia Miranda, de Cómo está Santiago, que es un trabajo bien interesante que nada más voy a dejar ahí para quien nos ha hecho un anticipo de ese texto en particular. Yo quiero hablar de dos series en particular. Una es telescópica, como la denominamos, que es un ejercicio grande de divulgación científica alrededor de telescopios, desde sus inventores hasta los equipos en particular, qué ideas derivamos de la experiencia de trabajo con esos instrumentos, cuánto conocimos del cosmos con la construcción de esos nuevos instrumentos y la forma en la que se cambió la interpretación del mundo a partir del uso de esos instrumentos. Ahí hay una colaboración que esperando se materialice rápidamente, pero es una serie entera, o sea, como colección simplemente dan 10 libros. Hay un número de traducciones que están también en proceso, como Pinocho, El vampiro de Polidori, para seguir ir ajustando un poco al género de terror, que tiene una demanda bien interesante. Y viene también una colección entera que espero yo sea pues, como nos añadimos, pues, bien bonita, dedicada a grandes expediciones y viajeros, ¿cierto? Entonces allí queremos, por ejemplo, entrar en los detalles intrínculos de lo que debe haber sido un viaje de pintores de la expedición botánica de Mutis, entre Bogotá, pues entre Santa Fe y Honda, para buscar las quintas porque querías acabar. Es uno de los episodios que esperamos desarrollar en uno de los libros de viajeros y otras expediciones, pensando en expediciones como las de Carlos III a América, entonces una expedición a Nueva España, al Nuevo Reino de Granada y el Virreinato del Perú, pero también hacer un alto en el viaje de Humboldt y acompañarlo en episodios en particular. Y bueno, eso en las dos colecciones grandes, 10 nuevas traducciones y del mapa que hablemos de familia, en lo que tiene que ver con una pregunta muy chévere y es ¿cuál es el límite? O si hay un límite en la literatura infantil, el límite de marzo, la literatura infantil. Bueno, esa es una nueva, digamos, línea de publicación de Chivalete y es autores que nos envían sus manuscritos, estamos evaluando, ya tenemos algunos autores que pues han confiado, digamos, en Chivalete y nos han enviado sus manuscritos, estamos en evaluación. Este primer libro que ya se evaluó, que ya está en trabajo editorial, etcétera, se llama ¿Dónde está Santiago?, de la autora Emilia Miranda. Este es un libro que, bueno, sobre la pregunta que me hacías, es ¿cuál es el límite? Pues, obviamente yo diría, no hay límites, no debería haber límites. Pero ¿qué pasa? Los adultos nos ponemos límites. Somos los adultos los que nos ponemos los límites y les transmitimos nuestros límites a los niños. Entonces, por eso es que se habla en este mundo de la literatura infantil, se habla de los temas difíciles, hay temas tabú, temas que a los adultos les cuesta conversar con los niños, pero son nuestras propias limitaciones. Entonces, ahí es nuevamente donde queremos que Chivalete abra puertas y permita diálogos, facilite, ayude, digamos, a facilitar diálogos, porque claro que hay temas que, por más duro o difícil que nos parezca hablarlos con los niños y las niñas, tenemos que hablarlos, porque ellos los están viviendo, ellos los están sintiendo. Entonces, yo creo que los que hemos pasado, tenido hijos, hemos pasado por momentos difíciles, sabemos que los niños se dan cuenta de muchas cosas. Entonces, pero a veces no tienen cómo explicárselas, ¿no? Entonces, yo sí creo que está bien propiciar, ayudar, justamente como mencionábamos anteriormente en las familias, ayudar a que haya unos diálogos en torno a unos temas. Y este libro de Emilia justamente suscita ese diálogo en torno a la pérdida de un hermanito que se espera, que se está a la espera, que con toda la expectativa que genera, que vas a tener un hermanito. El hermanito no llega, porque el embarazo no llega a término. Es un tema de duelo, es un tema difícil, efectivamente, pero que es más común de lo que nosotros pues, no podemos imaginar. Lo que pasa es que es más silencioso de lo que se quisiera. Es decir, de un embarazo que no termina, de una pérdida,
suele, digamos, es un tema que suele pasar en las familias, queda como un poco así guardado, oculto, como que de eso no se habla. Pero a los hermanitos que sí esperaban tener su hermanito menor, pues claro que sí les deja una huella. Y en la familia deja una huella. Entonces sí queremos, este es el tema de este libro, es un libro para primeros lectores, bueno, aunque estas clasificaciones ya sabemos no es un tan, digamos que es posible leerlo en voz alta con los niños y con las niñas, conversar sobre el tema. Y queremos eso, ayudar a que a través de una experiencia, de una historia que es de ficción, etcétera, pues de alguna manera haya unos elementos que permitan ver qué pasa con el dolor, qué pasa con la expectativa cuando no se cumple, qué pasa, qué hacemos, ¿no? Como familia. Y como una niña, en este caso es una niña la que espera a su hermanito, Santiago, ella decide bautizarlo así, llamarlo Santiago. ¿Qué pasa cuando la expectativa y la esperanza y el deseo y la alegría que generaba esto pues se ven frustrados, ¿no? Para la niña. Entonces es desde el punto de vista de la niña, es quien narra, esta es la voz narrativa. Entonces es un libro al que le encontramos de verdad mucha potencia, digamos, en términos de cuanto a su contenido, por supuesto, en cuanto a estas preguntas que plantea, pero también en su calidad literaria. O sea, hay un trabajo muy juicioso de la autora, de Gillian. Uno piensa que un libro de esto es un libro álbum, uno piensa que un libro de álbum que tiene realmente poco texto, pues se trabaja rápido, esos son frasecitas ahí poquitas. Pues no, este libro lleva casi 2 años de trabajo, Emilia todavía está trabajando, es decir, todavía está trabajando. ¿Por qué? Que esa es una característica también de Chivalete que yo siempre destaco mucho, quisiera, y creo que pasa con muchas editoriales, pero digamos, quiero mencionarla, y es, nosotros trabajamos con el autor de la mano también, ¿no? Es decir, el autor obviamente ya tiene un manuscrito con el que llega a Chivalete, pero no quiere decir que no Chivalete rechace de plano algún manuscrito solo porque no viene absolutamente hecho como quisiéramos nosotros. Entonces vemos que hay potencial, vemos que hay posibilidad, vemos que el autor o la autora están en disposición también de trabajarlo y de trabajar de la mano. Y así estamos trabajando con Emilia. Entonces este libro, no sé si alcancemos a tenerlo para finales de año. Si no es así, pues arrancaremos en los primeros meses de año con el libro ya publicado. En eso estamos trabajando. Buenísimo, yo creo que con eso dejamos antojados, curiosos a nuestros asistentes presenciales y virtuales. Y me parece que pues, estoy sintiendo como un balance muy fino, muy cuidado entre ficción, no ficción, sobre todo como en promover diálogos, movimiento de ideas, que me parece como muy destacable de esta experiencia. Ahora, los que nos conocen saben que somos buenísimos para hablar paja y no paja, pero ya para ir cerrando el espacio, les pregunto si los asistentes tienen alguna pregunta o si Adrián y Nico quieren hacer así como un momento de conclusión antes de despedirnos. Dos cuñas prioritariamente. La primera es que en este momento tenemos una convocatoria abierta. Pues es un concurso de literatura. Los términos y condiciones de concurso están en la página web de Chivalete Editores, www.chivaleteeditores.com. El concurso cierra ahorita a final de mes y nos han hecho 30 preguntas, 30 versiones de la misma pregunta, y es si es necesario, ya obligatorio, tener el texto registrado en la Dirección Nacional de Derecho de Autor. Sobre eso no es necesario, al menos, lo que es necesario es haber al menos inscrito e iniciado el trámite de registro. Pero la cuña es: el concurso está abierto, ya comenzamos a recibir unos trabajos que lucen muy interesantes, pero bueno, hay tiempo para presentarse y pues los esperamos. Esa es la primera cuña. Y la otra... Sobre esta cuña se me ocurre que en el blog podemos poner muy pronto una entrada de reflexión sobre ese tema de el registro de obra y porque entendemos que esto es algo importante, responsable como editores, en el sentido de cuidar a nuestros autores. Se me fue. Pues era la cuña de concurso que está abierto y que
pues estamos muy animados con los trabajos que ya vamos a recibir por la Universidad de Internacional. Sí, yo quisiera, hay dos como preguntas que son frecuentes cuando uno habla de estos temas y cuando hablamos de Chivalete. La primera pregunta que le hacen a uno es, y como, bueno, ¿y qué es la literatura infantil? O sea, ¿realmente eso qué? ¿No? Y claro, siempre, pues lo hemos mencionado acá ya también de varias maneras, pero sí quería decirlo, pues es la literatura que todos podemos leer, básicamente, que a todos nos gusta leer. Y hay una cosa sobre el tema, por ejemplo, de los clásicos, cuando hablamos de cuáles estamos en proceso de traducción, cuando están ya publicados, y bueno, pues básicamente son esos, cuando Nico mencionabas, ese tema de terror, entonces, claro que llama mucho la atención, por supuesto, llama a los jóvenes la atención, pero no es el terror por el terror y ya, sino que son estas grandes obras clásicas que plantean la pregunta por esa cara oculta del ser humano. Pues está Jekyll y Hyde acá, y es esa gran pregunta por lo que también nos constituye. Y un poco esto es muy junguiano, digamos, pero sí, reconozcamos la sombra, ¿no? Un poco miramos eso. Necesitamos gestionar mejor esas formas en que nos miramos y no solamente querer vernos la cara bonita o la cara amable o la cara que pretende mostrar, digamos, una, no sé, vivencia quizás dentro de lo que podríamos interpretar como gran felicidad o algo así. No, la tristeza también existe, el dolor existe, la maldad existe, o sea, todo eso existe y todo eso somos también nosotros, somos todo eso también en potencia o no, pero nos constituye. Entonces también es como esa mirada a lo humano. Esa es nuestra apuesta por los clásicos justamente, es esa mirada, esa pregunta por lo más humano, feo, bonito, triste o no, pero somos eso. Y por otro lado, la pregunta que se la voy a hacer a Nicolás, porque a mí todo el mundo me lo pregunta, ¿qué es Chivalete? ¿Qué significa Chivalete? Sí, el Chivalete, ya, sí. El Chivalete es el nombre que tiene, el cajón en el que se guardaban los tipos móviles. Pues cuando se imprimía un tipo móvil, aquí en la Candelaria, de hecho, hay un par de tipografías que todavía hacen impresión con letricas sueltas con tipo móvil, y el Chivalete es el nombre del cajón en el que se guardan los tipos móviles, pues las letricas sueltas. De ahí viene mucho del lenguaje que utilizamos hoy en diseño gráfico y en el mundo editorial, ¿no? O sea, decimos mayúsculas y minúsculas y nos referimos a ellas como altas y bajas, y eso viene de que en el Chivalete las altas, pues las mayúsculas están en la parte de arriba del cajón y las minúsculas están en la parte de abajo del cajón. Entonces, el nombre de la editorial viene allí también de recuperar hasta donde sea posible en este mundo contemporáneo los valores más tradicionales de la edición y la impresión, hasta donde sea posible. Queremos acompañar, sobre todo de ilustración, queremos volver y retomar técnicas tradicionales, ¿cierto? O sea, yo sueño para hacer un libro sobre la historia de la marimba del Pacífico y proponerle a los maestros que hagamos, la litografía empieza a piedra, silografía, que hagamos silografías para narrar un poco la historia de la marimba. Entonces, bueno, eso es como de donde viene el nombre Chivalete, de recuperar hasta donde sea posible en el mundo contemporáneo técnicas tradicionales de impresión o de expresión y de incluirlas pues en el desarrollo del centro editorial. Les tengo una idea, hagamos un libro sobre chivaletes. Sí, nadie se la puede robar, por favor. Bueno, entonces para finalizar, la última cuña es que los invitamos a conocer el sitio web de chivaleteeditores.com. Ahí encuentran los libros para compra en digital, en físico. Encuentran el blog, que quiero recordarles se titula Sopa de Letras, y el acceso al podcast que se llama Detrás de las Páginas. Síganos en nuestras redes, estén conectados con lo que está pasando. Muchas gracias y que tengan una feliz tarde todos. Gracias a los que nos acompañaron acá. Gracias Mari, gracias Nico, a todos. Muchas gracias. Gracias, chao.
Muchas gracias también. Cacham, lewat, que sabe que